Última hora en Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que estamos a las puertas ya de la última semana completa de agosto. Es momento para muchos de hacer maletas, volver a casa y empezar de nuevo la rutina de despertador, tráfico, oficina, etcétera. Esto también incluye a nuestros políticos. Están a punto de volver al trabajo y algunos con bastante tarea pendiente además. Y es que esta semana por fin llegarán al Congreso las explicaciones del Gobierno por la crisis de Ceuta. Prácticamente un mes después, aunque en realidad varios tuvieron ya su oportunidad para explicar lo ocurrido. Fue en el Senado. Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Álvarez estaban llamados a comparecer y decidieron no hacerlo. 3 ministros, 3 comparecencias y 3 ausencias. Esto no es un detalle menor, porque el Senado no es un club de debate. Es una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales y que cumplen una función fundamental, la de controlar al Gobierno. Que el Senado tenga una mayoría distinta a la del Congreso no debería ser un problema, al contrario. Debería ser una oportunidad para que realmente exista ese equilibrio. Y para que un Gobierno que tenga que dar explicaciones, también cuando las preguntas vienen de una Cámara que no controla. Se trata de un desprecio institucional inadmisible. Más aún cuando hablamos de una crisis de esta magnitud. En 2024 y 2025 hubo comparecencias extraordinarias de ministros en pleno mes de agosto, por Venezuela, por incidencias ferroviarias, por los incendios. Nadie dijo entonces que fuera un mes inhábil para dar explicaciones. Así que la pregunta es sencilla, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué para hablar de Ceuta hay que esperar casi un mes? ¿Por qué los ministros no tuvieron tiempo para ir al Senado? Como te digo, esta semana responderán en el Congreso. La ronda comienza este próximo martes y la primera en acudir será la ministra de Defensa Margarita Robles, precisamente una de las que decidió no ir al Senado. Robles sí estuvo en Ceuta, en ausencia de Pedro Sánchez le tocó dar la cara y no fue precisamente un paseo, vivió momentos de tensión que recordaron inevitablemente aquellas imágenes de Paiporta durante la Dana. Totalmente, y frustrada, y me da pena de Ceuta, porque nosotros somos españoles como los que más. Por supuesto, por supuesto. Y yo la tenía a usted en estima, señora. Yo la tenía a usted en estima, le decía Pepi, una de las vecinas. No hace falta mucho más. Detrás de esa frase hay una decepción y también algo que debería ser normal en política, que los responsables políticos estén allí donde están los problemas, aunque les toque escuchar cosas que no quieren escuchar. Bueno, esto será el martes. El miércoles las comparecencias harán una pequeña pausa y continuarán el jueves. Turno de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien, por cierto, no ha pisado Ceuta durante la crisis, pero sí ha tenido tiempo para otras cosas. Porque mientras miles de personas llegaban a una ciudad desbordada, mientras los vecinos denunciaban inseguridad y los servicios públicos llegaban a su límite, Bolaños decidió compartir en redes sociales su particular top 5 de viajes. En estos días de agosto, con tanta gente de vacaciones, es un buen momento para hablar de viajes y, quién sabe, igual dar ideas. Viaje top 5, uno que no he hecho todavía, pero que voy a hacer, a Turquía. Me voy a ir con mi colega, con el ministro de Justicia turco. Este vídeo, en la línea marcada por el líder del partido, se publicaba en plena crisis migratoria. Bueno, cada uno tiene sus prioridades. El jueves comparecerá también la ministra de Sanidad, Mónica García, que a diferencia de Bolaños, sí fue a Ceuta. Eso sí, 17 días necesitó la ministra para desplazarse hasta una ciudad cuyos servicios sanitarios llevaban semanas reclamando ayuda. Y su visita no consiguió precisamente calmar los ánimos, sino más bien lo contrario, porque incrementó el malestar entre vecinos y sanitarios, entre otras cosas, por minimizar la crisis. Podemos decir que está la mitad del hospital ocupado, ¿vale? Esto no es una situación de colapso de del sistema sanitario. Crisis migratoria, pues vamos a decir que sí, porque no queda más remedio, pero crisis sanitaria, ni por asomo. Habría que preguntarle eso a los sanitarios ceutíes, que durante estas semanas han llegado a registrar picos de hasta 1.600 intervenciones en un solo día. Lo que más sorprende de Mónica García es que, ya de vuelta en Madrid, pasara por televisión para decir que el problema era que el gobierno de Ceuta no había estado lo suficientemente ágil, que le dolía llegar y comprobar que no hubiera espacios habilitados. Bueno, si se refiere a los espacios sanitarios, debemos recordarle a la ministra que las competencias tanto de Ceuta como de Melilla corresponden precisamente a su ministerio. Será interesante escuchar esta comisión, aunque el plato fuerte vendrá sin duda el viernes. Ese día entra en escena el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que dejó en Ceuta un mensaje que ha envejecido muy mal en 2 semanas.
comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones y en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Veremos cuándo llega ese momento, porque las calles de Ceuta siguen vagando miles de migrantes. Y mientras tanto, a Álvarez se le acumula el trabajo, porque mientras el gobierno insiste en definir a Marruecos como un socio fiable, desde Rabat, lejos de cambiar su discurso, mantienen que Ceuta y Melilla son de su propiedad. Estas dos ciudades, por cierto, forman parte de España desde hace siglos y tienen más historia que el propio país de Marruecos. El jueves será también el turno del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Es uno de los que más retratado sale de esta crisis, porque apenas 48 horas después de que comenzara, ya hablaba de normalidad. Que en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando. Eso no era normalidad y, visto lo ocurrido después, tampoco se ha solucionado. Sale retratado también porque los agentes desplazados a la ciudad autónoma para frenar la crisis han denunciado las condiciones en las que han tenido que trabajar y sobre todo en las que han sido alojados. Problemas de higiene, de ventilación, de hacinamiento, de insalubridad grave. Esta situación no sabemos si lo hacía antes, pero ahora ya la conoce el ministro y se ha comprometido a corregirla, más que nada porque no le queda otra después de las múltiples denuncias recibidas. Nos lo contaba aquí en COPE, en Mediodía COPE, Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Palabras están muy bien, pero queremos hechos concretos y en este caso que sea de manera ágil y rápida, porque como digo, ya han reaccionado muy tarde con esta crisis y creemos que en parte también todas estas medidas se están tomando por la presión del sindicato, pero si no, evidentemente los compañeros seguirían estando en esas condiciones sin ningún cambio, porque a la vista está que nuestro gobierno no se ha preocupado de su bienestar. El viernes, junto a Álvarez y Marlaska, también tendrá que dar explicaciones Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ella estuvo en Ceuta, donde anunció la instalación de 4 carpas de unas 1.500, 1.800 plazas. Con aquello parecía que se iba a solucionar algunos de los problemas más visibles de esta crisis, como por ejemplo la ocupación de la playa del Trampolín. Se instalaron las carpas, se desalojó la playa, ¿y qué pasó? Pues que muchos acabaron regresando al Trampolín, básicamente porque no había sitio para todos. Y es que tenemos menos de 2.000 plazas y por lo menos 5.000 migrantes. Y de esta manera llegamos al último día de comparecencias, al 31 de agosto, cuando desfilen por el Congreso las dos últimas ministras, Ana Redondo, titular de Igualdad, y Sira Rego, de Juventud e Infancia. Tendrán que responder entonces ese 31 de agosto, exactamente un mes después de que comenzara la crisis. Un mes ha tardado el Gobierno en salir oficialmente a dar explicaciones. Y ojo, porque todavía queda una silla vacía. La del presidente del Gobierno, para el que de momento no hay fecha para que dé explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Tampoco vamos a molestarle demasiado, no vaya a ser que interrumpamos el final de sus vacaciones. Ya sabes que ha disfrutado mucho en La Mareta. Mientras tanto, que se encarguen los ministros de las explicaciones, que el Congreso haga su trabajo, que el Senado siga preguntando y que los ceutíes sigan esperando. Porque hay una cosa que sí está clara, y es que este mes de agosto ha habido vacaciones para muchos españoles, pero no para ellos. Para los ceutíes no han existido. Ellos llevan casi un mes viviendo una crisis que no eligieron y esperando unas explicaciones que llegan justo cuando el verano está a punto de terminar. Vamos con más noticias de este sábado, te las cuenta ya Fernando Díez. Escuchas Mediodía COPE. El personal del Centro de Menores La Purísima de Melilla irá a la huelga del 3 al 6 de septiembre. Denuncian la grave situación que padecen tanto los profesionales del centro como los menores acogidos. Los vecinos que fueron evacuados este viernes por el incendio de Segorbe, en Castellón, pueden volver a sus casas, aunque estarán, eso sí, bajo orden de confinamiento. La medida llega tras quedar estabilizado esta mañana el fuego. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recupere la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. Afirma que toda la costa andaluza es ya objetivo de los narcos. Y el Papa León XIV ha pedido a la comunidad internacional que ayude a frenar la epidemia de ébola que golpea al Congo. Es ya la más mortífera del país. En mis oraciones recuerdo frecuentemente la República Democrática del Congo por la difusión de ébola que está provocando tantas víctimas. Animo a una respuesta de parte de la comunidad internacional para salvar muchas vidas humanas.
Y pendientes del Atlético de Madrid y del debut del Barcelona en la Liga, Pablo García. A las 5 lo harán los rojiblancos contra el Villarreal. Vuelven a verse las caras la afición y Julián Álvarez tras toda la polémica por su salida. Tras la primera victoria contra el Málaga, cómo lo llegan los del Cholo y sobre todo cómo llega Julián a esta cita. Antonio Ruiz. Reforzado y arropado públicamente por el CEO del club, Miguel Ángel Gilmarín, y también ayer por el Cholo Simeone, Julián Álvarez aparece hoy en la convocatoria para medirse al Villarreal. No parece que sea de la partida, lo hará desde el banquillo, pero toda la atención se centra en ver cómo el Metropolitano recibe al delantero argentino. En lo puramente deportivo, Sorloth por lesión y Cuti Romero, que todavía no está a punto, son las bajas del equipo rojiblanco. Y primera prueba para los azulgranas hoy frente al Elche a las 9:30. Flick no contará con Rodri, que sigue trabajando al margen, y tampoco lo hará ni con Valde, Casado y Héctor Ford, que está en la rampa de salida. Sí contará con Gordon, Adeyemi, Cancelo. A las 7:30 será turno de Getafe contra el Racing. En ciclismo ya marcha la segunda etapa de la Vuelta, con 2 españoles en cabeza de carrera, Diego Urarte y Sinué Fernández, detrás del pelotón a 2 minutos con el mayor rojo Pogačar, y a partir de las 5 muy pendientes de los pilotos de Zandvoort por la salida del Gran Premio de Holanda. Gracias, Pablo. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí, que se siente abandonado y pide ser escuchado. A los de allí los han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente. En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Hay los problemas en Ceuta, en esa frontera. Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna. Si crees en el planeta, Siestabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Los grandes incendios forestales que estamos sufriendo este verano dejan mucho más que un paisaje cubierto de cenizas. El fuego daña la fauna, degrada el suelo, destruye hectáreas enteras de vegetación. Por eso, cuando las llamas se apagan, comienza en el monte una batalla incluso más larga, una segunda fase, la recuperación de la zona afectada. Para conocer cómo debe llevarse a cabo esta recuperación, saludo a Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal. Catedrático, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una vez que los servicios de extinción apagan las llamas, que será por concluido el incendio, ¿por dónde comienza esa recuperación? ¿Qué se debe hacer? Se debe analizar la zona, ¿no? Es evidente que los incendios son un grave problema a nivel social y económico, pero desde el punto de vista ecológico, pues tenemos que ver si realmente aquello va a conllevar problemas o no. Lo más urgente sería ver qué es lo que va a pasar con el suelo. Si vamos a tener problemas de erosión, que además eso luego puede condicionar la calidad de las aguas por ese arrastre de sedimentos que puede incluso llegar a contaminar en primera instancia las aguas superficiales, pero en última instancia también puede llegar a afectar a las aguas más subterráneas. Entonces, en primer lugar, pues cabe ver si tenemos problemas de erosión, problemas de avenidas. Cuando eso se ha descartado o cuando ya se ha tratado por eso, la recuperación de la vegetación, la verdad es que empieza a ser relativamente rápida. Nosotros acostumbramos a considerar un bosque quemado, lo acostumbramos a ver como un cementerio, pero deberíamos cambiar el chip y empezar a verlo como un jardín de infancia, porque al cabo de unos pocos días, cuando vuelvan las lluvias, vamos a ver cómo aquello empieza a brotar de manera espontánea y en algunos casos, evidentemente, serán necesarias las actuaciones de restauración para ayudar a la regeneración. Pero muchas veces lo que vamos a encontrar es una vegetación que además es más rica, es más nutritiva. Eso quiere decir que en muchas ocasiones vamos a ver pues más corzos, más ungulados, y en las zonas en las que hay lobo, pues incluso vamos a ver cómo estos grandes carnívoros no van a sufrir. Esto evidentemente va a cambiar mucho según la especie. Algunas especies pues son vulnerables a los incendios y se van a ver afectadas negativamente, pero sin embargo hay otras especies que no van a verse tan negativamente afectadas por el incendio, ¿no? Entonces los incendios llevan 400 millones de años en la Tierra, con lo cual los incendios son un aspecto más
de nuestros ecosistemas y muchas de nuestras especies pues están perfectamente adaptadas. Sí, de hecho, muchos ecosistemas tienen la capacidad, digamos, de regenerarse a sí mismos. Nosotros este verano vemos imágenes de miles de hectáreas completamente calcinadas, negras. ¿Cuánto de ese monte realmente se puede recuperar de manera natural? Va a depender, como comentaba antes, de si se va a perder suelo o no, porque si se pierde el suelo es un recurso que no es renovable a una escala corta. Y si no, pues claro, si lo que queremos decir es volver a como estaba antes, pues probablemente eso ya no ocurra, porque estamos en una situación de cambio climático. Y el fuego es un elemento que acelera la adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Muchas de nuestras especies a día de hoy están adaptadas a un clima que ya no existe. Después del incendio, en ocasiones vamos a ver las mismas especies que antes, pero en muchas otras ocasiones vamos a ver pues estos cambios, ¿no? Con lo cual, lo que teníamos antes es lo que teníamos antes. Lo que tendremos a partir de ahora seguramente será diferente y esto quiere decir que tenemos que adaptar pues nuestros protocolos. Que tenga los 8 apellidos de ese lugar, esa especie, no quiere decir que esté adaptada a las condiciones del futuro. Sí, entiendo por tanto que llegados al punto de reforestar no podemos hacerlo, como decía, pensando en lo que teníamos, sino también en el corto plazo, en las condiciones meteorológicas y climáticas que se esperan en los próximos meses o incluso años. Estoy hablando, por ejemplo, de sufrir una sequía, de que vuelva a arder ese terreno antes de tiempo. ¿Qué papel puede jugar que la zona sufra esas condiciones en el corto plazo? Claro, eso es algo que tenemos que barajar, el riesgo climático y el riesgo de incendios. Va a ser muy importante reforestar las avenidas para minimizar el riesgo de que se repitan pues los desastres como los de la Dana de Valencia. En esas cabeceras de cuencas pues va a ser importante tratar de mantener esa cobertura verde que sea capaz de retener el suelo. Y entiendo también que el objetivo, como señalaba, no debe ser solo únicamente recuperar exactamente el monte que se ha perdido, que existía antes del incendio, sino también intentar diseñar otro más resistente de cara también a los próximos fuegos a los que nos podemos enfrentar en un futuro. Sí, exactamente. Ahora lo que debemos hacer es precisamente tener en cuenta este clima del futuro, este aumento en aridez que vamos a tener y el riesgo creciente de incendios. Tenemos que recordar que cuando nosotros plantamos árboles, al cabo de unos años vamos a tener que entrar para tratar esa zona. Si nosotros ahora plantamos árboles y nos olvidamos de ellos, lo que estamos plantando son los fuegos del futuro. Para disminuir esa probabilidad de incendios, lo que luego tendremos que hacer es gestionar esa masa. Y eso quiere decir, en ocasiones, cortar árboles. Es decir, en las ocasiones en las que sea necesario plantar, recordemos que no vale con plantar, hay que luego mantener durante décadas. Como señalaba, durante los primeros meses la prioridad es proteger el suelo. Cada terreno necesita un diagnóstico de la zona propio. La reforestación debería plantearse cuando esa regeneración natural de la que hablábamos antes no es suficiente, ya que los sistemas pues tienen una importante capacidad de regeneración natural, pero tampoco es mágica. Las primeras hierbas y arbustos podemos empezar a verlas tras el incendio en apenas unas semanas, pero igual un bosque entero puede necesitar décadas incluso para recuperar una estructura similar, digamos, a la que tenía antes del incendio. Entonces, ¿cuándo podemos afirmar que un bosque o que un monte se ha regenerado completamente? Cuando es un tipo de árbol que ha muerto después del incendio, por ejemplo los pinos, pues ahí estamos hablando de décadas. Si estamos hablando de alcornocales, de robledales, de especies que pueden rebrotar, pues ahí vamos a ver cómo el árbol rebrota y va a ser un árbol debilitado y probablemente en algunos casos haya que cortar ese árbol y luego seleccionar las cepas porque el árbol va a quedar debilitado, pero en cualquier caso los árboles pues van a rebrotar y van a seguir allí. También estamos empezando a ver pues incendios en hayedos, en unos ecosistemas que tradicionalmente no ardían porque estaban en zonas más húmedas. Y es un árbol pues que rebrota mal. Muchas veces debería rebrotar, en teoría rebrota, pero vemos que tiene dificultades para rebrotar después de los incendios, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando de que va a ser necesario cortar o va a ser beneficioso cortar y esperar pues décadas hasta que volvamos a tener bosques como los que teníamos antes. Pues habrá que buscar ese equilibrio entre actuar rápido para evitar que el daño aumente y no hacerlo con tanta prisa como para perjudicar la recuperación natural del terreno, replanteándonos también, como decíamos, cómo será ese monte dentro de 20, de 30 o de 50 años, porque el objetivo al final no es únicamente recuperar ese terreno, sino hacerlo más resistente al próximo incendio que pueda llegar. Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Estados Unidos vive uno de los mayores juicios de su historia. El protagonista,
Meta, el gigante tecnológico dueño de Instagram y Facebook. 29 fiscales estatales denuncian a la compañía por tener funciones que generan adicciones a menores en sus aplicaciones, además de recopilar datos de estos jóvenes sin el consentimiento de los padres. Javier Castilla, experto en tecnología de COPE, explicaba cómo funciona esa compilación de datos para verificar la edad del usuario. En lugar de pedirle algo al usuario, lo que hace directamente es observar de qué manera se comporta en la red social, quiénes son sus amigos, qué contenido consume habitualmente, las horas a las que se conecta, de qué manera escribe, a qué otros usuarios sigue, y con todo eso la inteligencia artificial estima una probabilidad de que seas menor de edad. El juicio, como te digo, ya ha comenzado. La empresa propiedad de Mark Zuckerberg se enfrenta a posibles multas de más de 1.000 millones, y a la espera de cómo se resuelva, que ya te adelanto puede extenderse hasta octubre. Te cuento que en España la intención del gobierno es prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16. En estos momentos el texto continúa su tramitación parlamentaria y después necesitará un reglamento para concretar su aplicación. De Federico García Lorca sabemos que nació en Fuentevaqueros en 1898, que es uno de los poetas que forman parte de la generación del 27 y que su leyenda nació con su muerte en la Guerra Civil. Ha hecho esta semana 90 años. ¿Pero qué sabemos, Fernando, de su estilo, de sus influencias, de sus gustos literarios? Buenas tardes, Íñigo. Para abordar al García Lorca más técnico hay que recurrir, en primer lugar, a sus influencias, a los autores en los que él se fijó cuando empezar a escribir poesía era solo un objetivo futuro. ¿Sabe quiénes son sus ídolos? Francisco Javier González, catedrático de Filología y poeta. Recordemos su obra En la Barraca, que iba pueblo por pueblo representando a todos los clásicos del teatro español del siglo de oro. Y luego hay un detonante que también todo el mundo conoce en la formación de la propia generación del 27, que es Góngora. Se celebra en el Ateneo de Sevilla un acto patrocinado por Sánchez Mejía, en torno a la figura de Góngora. Es decir, Lorca conoce perfectamente toda nuestra poesía. Y las metáforas de García Lorca son quizás la mejor forma de aproximarse al poeta, a su obra, porque es conocer uno de los aspectos más característicos de sus textos. Me refiero al uso que él hacía de los colores, por ejemplo, de algunos materiales, de objetos. Son uno de los sellos más personales de sus textos. La luna como el presagio de la muerte, el caballo como ese deseo sexual, el agua como símbolo del erotismo si está fluyendo, pero de la muerte si está estancada, los metales como signo de frío, de violencia. Esa imagen que tiene en la canción del jinete de qué perfume de flor de cuchillo, eso lo define radicalmente a Lorca. Y aquí aparece, Fernando, uno de los elementos fundamentales de la poesía de Lorca, que es la música. No es casualidad que gran parte de su obra, como estamos escuchando, se haya interpretado también con instrumentos, porque Lorca proviene de una cultura popular, de ese duende que dicen en Granada, de ese arte que muchos tienen para saber interpretar con buen gusto. No solamente la literatura, sino la canción. Bueno, ni que decir tiene que está ahí detrás de los grandes cantaores flamencos. Recordemos el disco La leyenda del tiempo de Camarón, todas las grandes interpretaciones de los flamencos actuales, de Estrella Morente, de su padre, incluso de cantautores internacionales como Leonard Cohen, etcétera, etcétera. Federico es un constante y sigue vivo. Lorca tuvo su estilo propio, pero no escribió siempre de la misma manera, ¿no? Fue fiel a su estilo, a su forma de ser, a sus raíces, pero como poeta y genio, pues también investigó y evolucionó. No se lee igual, por ejemplo, al Lorca del Romancero Gitano, en el que el costumbrismo andaluz es el hilo conductor de la historia, que poeta en Nueva York, de estilo surrealista. Lorca ha ido evolucionando desde la poesía de la juventud, desde esa primera etapa anterior al Romancero Gitano, en que comienza con unos influjos de la poesía que se hacía entonces, del modernismo, de la que se va poco a poco despegando, pero queda muy impactado por ese fondo lírico popular andaluz. Tiene una concepción y un sentido trágico de la vida que esta manera de escribir y de sentir esa poesía es el sello propio. La tragedia y la marginalidad, pero también la pasión y la belleza se han hecho latentes prácticamente en cada texto de Lorca. Un autor que siempre hay que reivindicar como uno de los grandísimos hombres de letras que ha dado este país. Óscar Puente afirma que si le llegara una hipotética oportunidad de ser presidente del gobierno, no la descartaría. Asegura el ministro de Transportes que el candidato en 2027 será Pedro Sánchez, pero que llegado el momento, aunque dicen no es su prioridad,
tampoco dejaría pasar la oportunidad. Estoy convencido de que Pedro Sánchez muy probablemente, probablemente sería su último mandato por cuestiones ya hasta incluso personales, ¿no? No creo que yo tenga que jugarme la última pelota. También digo que si me llegara faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no? Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha pedido al Gobierno que confine la ciudad de Ceuta para evitar que los brotes de enfermedades contagiosas emergidos en las últimas semanas traspasen sus fronteras. Afirma que el Gobierno de Sánchez actúa con indolencia y pone como prueba de ello el tiempo que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tardado en pisar suelo ceutí. Unos intentando hacer una guerra utilizando a los menores de escudo y otros con una indolencia y una incapacidad manifiesta para solucionar este asunto. Es que la ministra de Sanidad ha tardado 17 días en ir a Ceuta. Esta semana el ministro de Justicia marroquí ha reabierto el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla que reclama para su país. Vamos a conocer qué repercusión han tenido sus palabras en Marruecos. Corresponsal en Rabat, Bea Mesa. Marruecos ha vuelto a elevar el tono sobre Ceuta y Melilla y lo hace por boca de su ministro de Justicia, como venimos contando, Abdelatif Ouahambi, que ha insistido en la televisión pública marroquí en que ambas ciudades constituyen, según sus palabras, un derecho histórico y geográfico de Marruecos. Ouahambi va esta vez un paso más allá, porque plantea abiertamente que Rabat y Madrid se sienten a negociar el futuro de Ceuta y Melilla y habla incluso de encontrar una solución para que las dos ciudades vuelvan al seno de la patria. La pregunta aquí es por qué ahora y sobre todo en nombre de quién está hablando este ministro de Justicia, porque no estamos ante el titular de Exteriores, sino ante el ministro de Justicia y uno de los principales dirigentes del PAM, el Partido de Autenticidad y Modernidad, una formación con aspiraciones a liderar el próximo gobierno marroquí. Y estas declaraciones están llegando además en un momento especialmente delicado. Las relaciones entre España y Marruecos atraviesan una etapa de estrecha cooperación desde el giro español de 2022, cuando Pedro Sánchez respaldó el plan marroquí de autonomía como la propuesta más seria, realista y creíble para el Sáhara Occidental. Y en España el número de ciberataques sigue creciendo año tras año. El último lo hizo un 26% hasta registrarse más de 122.000 incidentes según el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Sin embargo, la cifra de potenciales amenazas es mayor, más de 22 millones. En este contexto, los hackers tienen como principal objetivo las empresas, especialmente a los bancos. Pero cada vez más usuarios están expuestos. Ángela Herranz. Casi 9 de cada 10 españoles se conecta diariamente a Internet. De hecho, el tiempo medio es de 3 horas y 15 minutos al día, una cifra que muestra la elevada conectividad. Sin embargo, esta gran confianza en la red no siempre se traduce en una buena protección digital. Esto es lo que le pasó a Patricia. Me hackearon la cuenta de Instagram y empezaron a subir historias como si me hubiesen llegado notificaciones de que había ganado bastante dinero por invertir. Esa misma foto se la mandaron a todos mis seguidores. Un buen antivirus es esencial para proteger nuestros dispositivos y la información que almacenamos en ellos, como asegura Fabio Asolini, experto en ciberseguridad. Tener un buen antivirus instalado en su teléfono es esencial, porque hay amenazas que uno no ve o uno no entiende, y el trabajo de este software es identificar estas amenazas y bloquearlas. Tecnologías como la inteligencia artificial o el análisis de comportamiento son también herramientas de seguridad capaces de detectar y eliminar amenazas en tiempo real. Y el Papa León XIV ha pedido a la comunidad internacional que ayude a la República Democrática del Congo con el brote de ébola que ya se ha convertido en el más mortífero que jamás haya afrontado este país. Queridos hermanos y hermanas, en mis oraciones recuerdo frecuentemente la República Democrática del Congo, en concreto por la difusión de la epidemia de ébola, que por desgracia está provocando muchas víctimas. Animo a una respuesta de parte de la comunidad internacional, que implique también a las comunidades locales en la tarea de prevención para salvar muchas vidas humanas. Y antes de llegar a las 2:30, conocemos el santoral de este domingo de la mano de Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, domingo 21 del tiempo ordinario, celebramos a Santa Rosa de Lima. Nacida en 1586, le pusieron originalmente por nombre Isabel. Confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo, se llama desde entonces Rosa. En 1606 se hace terciaria dominica. Siempre estuvo presente su espíritu de austeridad y penitencia. Santa Rosa de Lima muere en 1617 con tan solo 31 años. Por cierto, el miércoles es Santa Teresa de Jesús Jornet,
patrona de la ancianidad. 2:29, 1:29 en Canarias, ponemos rumbo a y media. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Muy buenas tardes, sigues en Mediodía COPE, bienvenidos si te incorporas a esta hora en un domingo en el que estamos a las puertas ya de la última semana completa de agosto. Es momento para muchos de hacer las maletas, volver a casa y empezar de nuevo esa rutina de despertador, tráfico, oficina, etc. Esto también incluye a nuestros políticos. Están a punto de volver al trabajo y algunos con bastante tarea pendiente además. Y es que esta semana por fin llegarán al Congreso las explicaciones del Gobierno por la crisis de Ceuta. Prácticamente un mes después, aunque en realidad varios de ellos tuvieron su oportunidad para explicar lo ocurrido antes. Fue en el Senado. Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Álvarez estaban llamados a comparecer y decidieron no hacerlo. 3 ministros, 3 comparecencias y 3 ausencias. Esto no es un detalle menor porque el Senado no es un club de debate. Es una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales y que cumplen una función fundamental, la de controlar al Gobierno. Que el Senado tenga una mayoría distinta a la del Congreso no debería ser un problema, todo lo contrario. Debería ser una oportunidad para que realmente exista un equilibrio, para que un gobierno tenga que dar explicaciones también cuando las preguntas vienen de una Cámara que no controla. Se trata de un desprecio institucional inadmisible, más aún cuando hablamos de una crisis de esta magnitud. En 2024 y en 2025 hubo comparecencias extraordinarias de ministros en pleno mes de agosto, por Venezuela, por incidencias ferroviarias, por los incendios. Nadie dijo entonces que fuera un mes inhábil para dar explicaciones. Así que la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué para hablar de Ceuta hay que esperar casi un mes? ¿Por qué los ministros no tuvieron tiempo para ir al Senado? Como te digo, esta semana responderán en el Congreso. La ronda comienza este próximo martes y la primera en acudir será la ministra de Defensa, Margarita Robles, precisamente una de las que decidió no ir al Senado. Robles sí estuvo en Ceuta y en ausencia de Pedro Sánchez le tocó dar la cara. No fue precisamente un paseo aquello. Vivió momentos de tensión que recordaron inevitablemente a otras imágenes como las de Paiporta durante la Dana. Totalmente, y frustrada, y me da pena de Ceuta, porque nosotros somos españoles como los que más. Por supuesto. Y yo la tenía usted en estima, señora. Yo la tenía usted en estima, le decía a Pepi, una de las vecinas. No hace falta mucho más. Detrás de esa frase se ve que hay decepción y también algo que debería ser normal en política, que los responsables públicos estén allí donde están los problemas, aunque les toque escuchar cosas que no quieran escuchar. Bueno, esto será el martes. El miércoles las comparecencias harán una pequeña pausa y continuarán el jueves. Será el turno de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien, por cierto, no ha pisado Ceuta durante toda esta crisis, pero sí ha tenido tiempo para otras cosas, porque mientras miles de personas llegaban a una ciudad desbordada, mientras los vecinos denunciaban inseguridad y los servicios públicos llegaban a su límite, Bolaños decidió compartir en redes sociales su particular top 5 de viajes. En estos días de agosto, con tanta gente de vacaciones, es un buen momento para hablar de viajes y, quién sabe, igual dar ideas. Viaje top 5, uno que no he hecho todavía, pero que voy a hacer, a Turquía. Me veré con mi colega, con el ministro de Justicia turco. Bueno, este vídeo, en la línea marcada por el líder del partido, se publicaba en plena crisis migratoria. Cada uno tiene sus prioridades. El jueves comparecerá también la ministra de Sanidad, Mónica García, que a diferencia de Bolaños sí estuvo en Ceuta. Y eso sí, 17 días necesitó la ministra para desplazarse hasta una ciudad cuyos servicios sanitarios llevaban semanas reclamando ayuda. Su visita no consiguió precisamente calmar los ánimos, más bien todo lo contrario, porque incrementó el malestar entre vecinos y entre sanitarios, entre otras cosas por minimizar la crisis. Podemos decir que está la mitad del hospital ocupado, ¿vale? Esto no es una situación de, de colapso de del sistema sanitario. ¿Crisis migratoria? Bueno, pues vamos a decir que sí, pero porque no nos queda más remedio. ¿Pero crisis sanitaria? No, hombre, no, ni por asomo. Habría que preguntarle a los sanitarios ceutíes que durante estas semanas han llegado a registrar picos de hasta 1.600 intervenciones en un solo día. Lo que más sorprende de Mónica García es que ya de vuelta en Madrid pasara por televisión para decir que el problema era
que el gobierno de Ceuta no había estado lo suficientemente ágil, que le dolía llegar y comprobar que no hubiera espacios habilitados. Si se refiere a espacios sanitarios, debemos recordarle que las competencias tanto de Ceuta como de Melilla corresponden a su ministerio. Va a ser interesante escuchar esta comisión, aunque el plato fuerte va a llegar sin duda este viernes. Es el día en el que entra en escena el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que dejó en Ceuta un mensaje que ha envejecido muy mal en 2 semanas. Comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones y en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Pues veremos cuando llega ese momento, porque por las calles de Ceuta siguen vagando miles de migrantes. Y mientras tanto a Álvarez se le acumula el trabajo, porque mientras el gobierno insiste en definir a Marruecos como un socio fiable, desde Rabat, lejos de cambiar su discurso, mantienen que Ceuta y Melilla son de su propiedad. Estas 2 ciudades, por cierto, forman parte de España desde hace siglos y tienen más historia que el propio país de Marruecos. El jueves será también turno del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es uno de los más retratados de esta crisis, porque apenas 48 horas después de que comenzara ya hablaba de normalidad. Que en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando. Bueno, eso no era normalidad y visto lo ocurrido después tampoco se ha solucionado. Sale retratado también porque los agentes desplazados a la ciudad autónoma para frenar la crisis han denunciado las condiciones en las que han tenido que trabajar y sobre todo en las que han sido alojados. Problemas de higiene, de ventilación, de hacinamiento, de insalubridad grave. Esta situación no sabemos si lo hacía antes, pero ahora ya la conoce el ministro. Y se han comprometido a corregirla, más que nada porque no les queda otra después de las múltiples denuncias recibidas. Nos lo contaba aquí en Mediodía COPE Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Palabras están muy bien, pero queremos hechos concretos y en este caso que sea de manera ágil y rápida, porque como digo, ya han reaccionado muy tarde con esta crisis y creemos que en parte también todas estas medidas se están tomando por la presión del sindicato, pero si no, evidentemente los compañeros seguirían estando en esas condiciones sin ningún cambio, porque a la vista está que nuestro gobierno no se ha preocupado de su bienestar. El viernes, junto a Álvarez y Marlaska, también tendrá que dar explicaciones Elma Sáez, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ella estuvo en Ceuta, donde anunció precisamente la instalación de 4 carpas de unas 1.500 o 1.800 plazas. Con aquello parecía que se iba a solucionar alguno de los problemas más visibles de esta crisis, como la ocupación de la playa del Trampolín, por ejemplo. Así que se instalaron las carpas, se desalojó la playa, ¿y qué pasó después? Pues que muchos acabaron regresando al Trampolín, básicamente porque no había sitio para todos. Y es que tenemos menos de 2.000 plazas y como mínimo 5.000 migrantes. Y de esta manera llegamos al último día de comparecencias, al 31 de agosto, cuando desfilen por el Congreso las 2 últimas ministras, Ana Redondo, titular de Igualdad, y Sira Rego, de Juventud e Infancia. Tendrán que responder entonces, ese 31 de agosto, exactamente un mes después de que comenzara la crisis. Un mes ha tardado el gobierno en salir oficialmente a dar explicaciones. Y ojo, porque todavía queda una silla vacía, la del presidente del gobierno. De momento no hay fecha para que dé explicaciones sobre esta crisis de Ceuta. Tampoco queremos molestarle mucho, no vaya a ser que interrumpamos sus vacaciones, sabes que las está ultimando en La Mareta. Así que mientras tanto, que se encarguen los ministros de esas explicaciones, que el Congreso haga su trabajo, que el Senado siga preguntando y los ceutíes que sigan esperando. Porque hay una cosa que sí está clara, y es que este mes de agosto ha habido vacaciones para muchos españoles, pero no para ellos. Para los ceutíes no han existido esas vacaciones. Ellos llevan casi un mes viviendo una crisis que en ningún momento eligieron y esperando unas explicaciones que llegan justo a tiempo, porque es justo cuando el verano está a punto de terminar. A esta hora están pasando más noticias que te cuento ya con la ayuda de Fernando Díez. Escuchas Mediodía COPE. Irán amenaza con considerar enemigo a cualquier país que se una a la ofensiva económica que prepara contra ellos Estados Unidos. Washington ha anunciado un día D contra Teherán. Rusia ha dejado al menos 23 muertos y más de 130 civiles heridos en ataques contra Ucrania este fin de semana. En la presentación del programa electoral de su partido, el presidente ruso Vladimir Putin ha pedido unidad en la guerra. Alertas en 8 comunidades este domingo por temporal, desde las 2 de la tarde en Aragón y desde las 4 en Cataluña, de nivel naranja.
Y en los deportes, Julián Álvarez vuelve al Metropolitano y el Barcelona vuelve a la Liga, Pablo García. Julián vuelve a la convocatoria y tiene su primera prueba ante su afición tras la posible salida. No se le espera de inicio, pero el argentino podrá ver la reacción, por ejemplo, cuando suele su nombre en el videomarcador. En el Barcelona echa a rodar esta noche contra el Elche, pero no estará Rodri. Tampoco podrá contar Flick con Valde, que está en la rampa de salida tras la llegada de Cancelo, ni Casado, que se queda sin el 17, que hereda Gordon. En medio de esto, a las 7:30, será turno del Getafe contra el Racing de Santander. En el Madrid, ahora mismo, el héroe de ayer, Carlos Espí, está siendo presentado, y en Fórmula 1, a partir de las 5, muy pendientes de los pilotos, enviado especial Carlos Miquel. Vamos a ver, porque ha empezado a llover, bueno, acaba de parar, pero llevaban 20 minutos lloviendo sobre el circuito de Zandvoort, y eso le da una impredictibilidad que le viene muy bien a los pilotos españoles. Sale 17º Carlos Sainz, 18º Fernando Alonso. Ahora están decidiendo todos los pilotos si salir, ya ha parado de llover, si salir con neumático de seco y arriesgar, o con el intermedio que obligaría a una parada extra. La pole es para Norris, segundo George Russell, y detrás tendremos a Antonelli y Oscar Piastri. Todo esto y mucho más de los deportes desde las 3 en Tiempo de Juego. Gracias, Pablo. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Si cada vez más gente la escucha, será por algo. Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama. Todo el mundo que quiere hacer una dieta súper restrictiva total. Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón. José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero. ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco? No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar? Deja de soñarlo. Vívelo. Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera. En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. La prórroga de la actividad de la central de Almaraz es una decisión que, aunque celebrada por el sector de la energía nuclear, consideran que puede ser solo un primer paso, y es que Almaraz era, según el calendario de cierre previsto para el parque nuclear español, la primera central que tenía que bajar su verja. La pregunta, por tanto, mira mucho más allá. Según el calendario aprobado por el Gobierno en 2019, todas las centrales debían dejar de funcionar progresivamente hasta 2035. Pero claro, si se prorroga la vida de la primera central llamada a cerrar, ¿qué pasa con las demás? Como te digo, la decisión sobre Almaraz puede haber abierto un debate mucho más amplio que vamos a analizar con Marcos Rupérez, ingeniero industrial y experto en energía. Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcos, ¿con Almaraz estamos ante una excepción, ante un caso aislado, o es simplemente el comienzo de una revisión del futuro de toda la energía nuclear de España? Bajo mi punto de vista, marca una tendencia bastante clara, ¿no? En plan, años y años diciendo, lo vamos a cerrar, y cuando toca cerrar la primera, justo dos años antes o un año y pico antes, cuando hay ciertos temas de pedir combustible y tal, cuando aún no es problemático cancelar el cierre, digamos, aún es reversible, lo revierten. Esto abre un escenario en el que yo te diría que se va a retrasar todo el programa mucho. Claro, entonces, lo decíamos, Almaraz era la primera central que tenía que cerrar. Si esa primera fecha ya se ha movido, es de esperar entonces que se alteren también el resto. O sea, el tema principal es un poco por qué han movido la fecha, ¿no? Habría que entender, oye, hemos movido todo, muchos años diciendo, lo vamos a cerrar, y de repente cuando llega la primera, no. Vale, la pregunta es ¿por qué? El gobierno dice, o sea, el plan dice que hay que cerrarlas porque no hacen falta, y de repente, si no es que ha cambiado el contexto, es que el gas está más caro, es que hay más ejercicio de política, vale, por eso lo extendemos. Es previsible que dentro de 2 años o en 2030, cuando toque cerrar, según programa, creo que tocan 3 reactores más, o sea, que además que ahora, como un retrasado está 2030, en 2030 de repente se cerrarían 4 de golpe, con lo cual el problema aún es más gordo. Creo que son 4 gigavatios
gigavatios que tocaría. Dentro de 4 años el panorama va a estar mucho mejor. La problemática real que han expuesto, que es la que ha expuesto el sector energético, que es que cuando tú cierras una central de nuclear, lo que haces es, por lo menos a corto plazo, usar gas, eso va a cambiar. Bajo mi punto de vista, eso no va a cambiar. Muy probablemente el mundo de la energía tiende a más inestabilidad y la estabilidad ni se ve ni se le espera. Por tanto, dentro de 3 o 4 años estaremos en la misma decisión, con las mismas características, y muy probablemente lo que harán será extenderlas. Aquí el tema es si es correcto o si tiene algún sentido o si es, vamos a decir, coherente ir extendiendo de 2 años en 2 años. Echabas la vista al año 2030, realmente según el calendario establecido para ese año tendríamos que tener cerradas ya, o deberíamos cerrar los 2 reactores de Almaraz, el primero de Ascó, el de Cofrentes en Valencia. Claro, en total tenemos ahora de momento 7 reactores operativos en 5 centrales nucleares, producen alrededor del 20% de nuestra electricidad. La pregunta es si nos podemos permitir prescindir de tanta energía o si tenemos alternativas suficientes para sustituir ese 20%. Claro, aquí el tema, siempre se habla de energía, porque es energía el tema, pero hay que entender que una cosa es tener energía suficiente y otra cosa es tener garantía de suministro. Es decir, otra cosa es que haya, hemos vivido un apagón hace no mucho, o sea, ahora se entiende mucho mejor que antes, el que la luz de la electricidad llega a casa todos los días no está tan garantizado. Eso se le llama garantía de suministro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de garantía de suministro, tenemos que entender que la garantía de suministro en la red generalmente la dan, vamos a decir, la carga en firme, que son las nucleares, el gas, la hidroeléctrica, como las tradicionales. Por tanto, esas de momento son necesarias para esa garantía de suministro, que en el fondo también es lo que dice un poco el gobierno, ¿no? De alguna manera, oye, para garantizar el suministro nos hemos dado cuenta que igual tenemos que tener nuclear o gas, y entonces como el gas está caro, mejor mantenemos un poquito más la nuclear, ¿no? Entonces, ese es el paradigma. El paradigma no es solo si hay energía suficiente, no es solo contar kilovatios, no es solo decir que estos paneles solares dan tanta energía y por tanto hacemos la resta sencilla. Eso se hace en el colegio, los ingenieros energéticos hacemos mucho más que eso, y eso es lo que no se suele entender, ¿no? Y se suele simplificar. O sea, que hay un paradigma entre las renovables podrán sustituir a la nuclear, a priori, a largo plazo sí, pero hoy, tal y como están instaladas, no. ¿Hay tecnología para que eso suceda? Probablemente sí, pero no está instalada ni probada. Entonces, hoy, la resolución coherente, básicamente, te diría que el 80% del sector energético profesional te diría que la resolución coherente es, oye, de momento hacemos las nucleares, que no tenemos tan claro que cuándo va a llegar lo otro en términos de garantía de suministro. Y al final, es tan evidente que incluso el gobierno, que estaba muy en contra políticamente, ha tenido que, vamos a decir, ceder a esa realidad física tan fehaciente que no tiene sentido. Hablabas de varias cosas interesantes aquí, de las renovables, que realmente hay muchas que podemos decir que hay una gran cantidad que se está tirando a la basura. Hablabas del apagón que nos obliga a ir con pies de plomo, y también que el calendario fijado en 2019 del que hablábamos empieza a ponerse cuestión ya no solo en España sino en Europa, porque la dirección que está tomando Europa en cuanto a la energía nuclear ha cambiado. Bruselas nos ha pedido directamente que reconsideremos el cierre. No sé qué influencias puede tener dentro del sector la comunidad internacional en este asunto, si el gobierno va a tener la última palabra independientemente de la dirección que decida tomar Europa. En todo este mundo de la energía se mezclan, como vamos a decir, opiniones, políticas, no sé qué, con la física, ¿sabes? Y lo que manda de verdad es la física, ¿sabes? Al final, si el gobierno de aquí y de allá puede hacer la ley, pelearse con no sé quién, eso es irrelevante. Igual soy un tío muy raro, pero hago muy poco caso a todas estas cosas, porque yo cuando intento observar la física, observo como qué es lo que demanda la sociedad, y es electricidad, y es garantía de suministro, y todo eso importa muy poco cuando de repente hay un apagón, cuando de repente hay una guerra en Irán, cuando de repente la garantía de suministro está, de la energía en general, está vamos a decir, en problemas. Entonces, todo se alinea de repente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Podemos estar 20 años discutiendo, hoy teníamos un plan de no sé qué, y Europa se pelea a Pedro Sánchez con no sé quién, bla, 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 todo eso es muy bonito. De repente se va la luz, de repente hay una guerra, y la ley puede cambiar de un día para otro a otro lado, porque la física se impone. Y la física dice una cosa muy clara: no queremos estar sin energía. De repente hay un momento sin energía y todas las tonterías se acaban. Entonces hay un apagón, hay una guerra, y ha habido un plan muy, vamos a decir, idealista de inserción renovable en España, o en Europa en general, que de alguna manera no ha dado los frutos o no al tiempo que se esperaba. Entonces se está poniendo la realidad. Es como, vale, a ver, deja de jugar a todo muy bonito y vamos a asegurarnos de que tenemos energía. Que la gente sin energía no vota ninguno. Si se le empieza a ir la luz, si empieza a tener el combustible muy caro. Entonces, eso es lo que está pasando, que la física se impone. Pues el debate, Marcos, está servido. Veremos si esta decisión de prorrogar la vida de Almaraz puede tener consecuencias mucho más allá de la propia central y obligar a España a replantearse qué quiere hacer con su parque nuclear durante las próximas décadas. De momento el calendario, como decimos, sigue dibujando ese cierre progresivo hasta 2035, pero veremos qué efecto provoca esta prórroga, la presión de Europa, las renovables, el contexto del apagón que sufrimos el año pasado, la necesidad
necesidad de suministro energético que una vez más vuelven a poner el interrogante sobre ese calendario de cierres. Marcos Rupérez, ingeniero industrial y experto en energía. Muchas gracias por estar en COPE. Muchas gracias a ti, como siempre. Hoy, hace justo 20 años, vivimos el último día en el que el sistema solar estuvo compuesto por 9 planetas. Hasta entonces eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Una lista que nos aprendimos de memoria en el colegio, hasta el día en el que el sistema solar cambió por completo. El 24 de agosto del año 2006, la Unión Astronómica Internacional reclasificó a Plutón como planeta enano, dejándolo fuera de una lista de planetas del sistema solar, en una decisión polémica que a día de hoy continúa levantando ampollas. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ¿tú eres de los que asumió con deportividad aquella decisión o todavía protestas aquella expulsión de Plutón? Bueno, no hubo más remedio, ¿no? Es una opinión científica, consensuada. Al principio te duele, ¿no? De dejar de tener un planeta en la nómina de planetas del Sol, pero nos da también cuenta de lo maravilloso, lo diverso que es el universo, la cantidad de cuerpos extraños que flotan alrededor del Sol, que no necesariamente son planetas, y también nos permite hablar de otros cuerpecitos, otros planetitas, de otros objetos celestes que son interesantísimos, también casi tanto como un planeta, o a veces más. Hay quienes, te tengo que reconocer que es mi caso, que nos sigue doliendo todavía estos 20 años después. Y ojo, porque, entre comillas, tenemos buenas noticias porque el debate está aún lejos de quedar zanjado. Este pasado mes de abril, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que está a favor de que Plutón vuelva a ser un planeta e incluso propone volver a estudiar su situación. Claro, Jorge, ¿qué opciones reales hay de restituir ese estatus de planeta para Plutón? Toda idea científica puede ser evaluada, reevaluada y reconducida. Eso siempre puede pasar, ¿no? Sí es verdad que el hecho de que el administrador de la NASA tenga esta opinión no es suficiente. Aquí debería volver a reunirse la Unión Astronómica Internacional, volverse a sentar todos los científicos, astrónomos que en su momento también contribuyeron a este destronamiento del planeta Plutón y evaluar si hay alguna circunstancia que deba cambiar. Si alguno de los 3 factores que se determinan que tiene que tener un cuerpo celeste para ser considerado planeta, podemos eliminarlo. Son 3 factores muy sencillos. Uno, que dé la vuelta alrededor del Sol, que gire alrededor del Sol ese cuerpo. Otro, que tenga suficiente masa como para tener una forma redonda. Cuanto más gravedad tiene un objeto, más termina redondeándose. Y el tercero, que libere de su órbita al resto de los cuerpos, que limpie su órbita, porque su capacidad de tracción gravitacional expulsa a otros cuerpos de su entorno. Y eso es lo que Plutón no ha hecho. Plutón no es que no sea un planeta por ser pequeño. Plutón no es un planeta porque va circulando alrededor del Sol con otras decenas de cuerpos chiquititos, no ha sido capaz de limpiar su órbita y por lo tanto no tiene esa capacidad de ser el rey de su espacio como tienen el resto de los planetas. Sí, ahora mismo el planeta más pequeño del sistema solar es Mercurio, que es el doble de grande que Plutón, pero no sé si podría estar en riesgo de verse excluido, que se pueda dar algún tipo de reclasificación en un futuro que deje a Mercurio fuera de esa lista de planetas del sistema solar. De momento no, porque él sí que cumple los 3 requisitos de los que estamos hablando. Y por lo tanto, los mercurianos pueden seguir tranquilos porque van a seguir siendo un planeta. Sí es verdad que fíjate que es interesante la pregunta porque precisamente la decisión de volver a hacer planeta a Plutón obligaría a reconsiderar otros cuerpos que giran alrededor del Sol. Podrían ser considerados planetas y en este caso tenemos unos cuantos, ¿eh? Igual si hacemos una excepción de nuevo con Plutón, pues podemos encontrarnos con muchos más planetas dentro del sistema solar. En definitiva, 2 décadas después de aquella decisión que convirtió a Plutón en el planeta enano, veremos ahora cómo acaba el debate, porque como decimos, los que mantenemos la fe, no está para nada cerrado. Desde la NASA, incluso quien deja abierta esa puerta para que vuelva a sentarse a la mesa junto al resto de planetas, y veremos entonces qué futuro le espera a Plutón. Y quién sabe, Jorge, si dentro de un tiempo tendremos que volver a aprendernos aquella lista del sistema solar. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, muchas gracias. Bueno, afortunadamente será solamente uno más en la lista, así que no será difícil memorizarlo. Pasad muy buen día. Hasta otra. Igualmente. Es probable que recuerdes aquella crisis del ébola del año 2014 que nos tocó de cerca a España. Señor Rajoy, ¿tiene usted bajo control
la infección del virus del ébola. El primer objetivo es atender a todos los pacientes, a las personas que hayan contraído la enfermedad, una hasta el presente momento. La contagiada fue una auxiliar de enfermería que había atendido a uno de los 2 misioneros repatriados de África y que posteriormente fallecieron por el virus. Ella sobrevivió sin complicaciones, pero el verdadero revuelo llegó cuando su perro Excalibur tuvo que ser sacrificado por precaución. En África, el brote se extendió durante 2 años más y sesgó más de 10.000 vidas, convirtiéndose en el más mortífero de la historia. Ahora vuelven a saltar todas las alarmas con el ébola por un brote en la República Democrática del Congo que está fuera de control, con cerca de 2.500 personas fallecidas. En la zona cero de la epidemia se encuentra Manolo Fernández García, un misionero socio de Manos Unidas. El problema se sitúa en el interior de la provincia de Ituri, donde la gente parece que todavía no está muy informada, donde la sensibilización no ha llegado todavía muy fuerte y hay bastantes casos de fallecimientos. La situación preocupa, el brote está fuera de control y amenaza con superar aquel brote del África Occidental de 2014. Preocupa especialmente lo rápido que se está propagando. A estas alturas, en 2014 apenas había unos 600 casos. Ahora en el Congo ya superan los 5.000. Aquí en esta región hay un movimiento de gente increíble y entonces hay muchísimos mercados en el interior, está Uganda, que no está muy lejos. Puede ser que sea este movimiento tan exagerado de gente, Hay muchísimos viajes que se hacen todavía a pesar del ébola y puede ser que sea la razón por la que se está extendiendo tanto. Una dificultad extra es que esta variante del virus no tiene una vacuna que ayude a combatir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha admitido que en estos momentos no existe la capacidad de controlar este brote, pero sí que afirma que confía en poder hacerlo en un plazo de aquí a 3 meses. Hay que recordar también que es un virus que no se transmite con la facilidad del COVID o la de la gripe, que es muy complicado que salte a Europa y salte a España, pero que esa transmitibilidad es un factor que hace que sea mucho más controlable a pesar de su altísima mortalidad. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Y hoy nos despedimos felicitando a uno de los grandes nombres de la música en español. Este fin de semana cumple 65 años Andrés Calamaro. Ponemos el broche a Mediodía Cope con este Flaca. ¿Dónde estaban? Quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal. Te recuerdo que este lunes COPE seguirá en Ceuta, como lo hemos estado desde el minuto 1, desde la invasión migratoria que sufrió la ciudad autónoma. Ángel Expósito encenderá la linterna desde la ciudad autónoma para contarte cuál es la dimensión humana y política que se vive allí 3 semanas después de aquella entrada masiva de migrantes.